En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Estamos en comunicación vía Zoom a esta hora de la tarde con el señor Wilber Mejía, quien es antropólogo, es investigador en el Instituto Cultural Lurigancho, que hace muy poco ha recibido una distinción del municipio de Lima, sin lugar a dudas valorable, aplaudible además, porque el esfuerzo de investigar todo lo que significa San Juan de Lurigancho y su pasado le ha valido que la comuna capitalina considere, valore una exposición de todo el pasado e historia de San Juan de Lurigancho. Estamos ya en comunicación vía Zoom, sí, correctamente, con el señor Wilber Mejía, a quien le damos las muy buenas tardes. Señor Mejía, ¿nos ve, nos escucha? Buenas tardes. Sí, así es, lo puedo perfectamente. Correcto, muy bien. Ante todo, antes de repente revisar y conocer la historia del distrito, estamos viendo en pantalla esta distinción o esta oportunidad que le ha dado el municipio de Lima para que ustedes hagan una exposición itinerante, San Juan de Lurigancho en el tiempo. Cuéntenos. Sí, bueno, es un proyecto que nosotros, desde el Instituto Cultural Lurigancho, postulamos a la Municipalidad de Lima. Fue realizado gracias a los esfuerzos también de nuestro presidente Julio Abanto y de Luis Gutiérrez. Ambos fueron los gestores de este proyecto y los que lo postularon, y felizmente hemos salido ganadores. El proyecto lo que quiere es ir a por diversos lugares del distrito, llevando un conjunto de fotografías y también con su respectivo texto, el cual va a ayudar a los vecinos a que puedan ver de manera directa la historia de su localidad, que es muy importante, ¿no? A veces nosotros, como a veces sucede, vivimos mucho tiempo en un lugar, pero no conocemos la historia que hay detrás de este. Este concurso anual de proyectos y de arte y comunidad que ha hecho el municipio de Lima, ¿qué oportunidades les da a ustedes? ¿Van a presentar fotografías, videos del pasado para que los vecinos conozcan? Cuéntenos la mecánica de participación de la ciudadanía. Bueno, van a ser especialmente fotografías mediante paneles, ¿no? Vamos a llevar paneles a diferentes lugares del distrito, por ejemplo, el pueblito de Lurigancho, que es la plaza, ahí se encuentra la plaza de armas del distrito. Por ejemplo, ese es un lugar muy emblemático, ¿no? El pueblito de Lurigancho es la capital de San Juan de Lurigancho por la ley de creación de 1967, y es uno de los lugares a los cuales vamos a llevar estos paneles, ¿no? A partir de estos paneles vamos a hablar con las personas, vamos a decirles la historia de su distrito, del lugar, la importancia que tiene esta, y sobre todo este esfuerzo que estamos haciendo se debe a que mucho de la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos en la actualidad como colectivo depende mucho del discurso histórico que tengamos detrás. Si nosotros tenemos un discurso histórico, el cual muchas veces puede ser sesgado, prejuicioso, conlleva que las comunidades crean que su comunidad no vale. Entonces eso influye en su autoestima social, influye en su identidad. Nosotros lo que buscamos en este proyecto es exponer esta historia a los vecinos de a pie, y que el vecino vea en los diferentes lugares del distrito que mediante texto y fotografía, especialmente la fotografía, que su distrito tiene muchísimo de historia y que por lo tanto tiene algo de que sentirse orgulloso de esto. Importante lo que usted ha dicho hace unos instantes, y voy a retomar porque me ha gustado lo que usted ha señalado, ¿no? Muchos consideran que por el nombre la comunidad en la que vive no vale, pero antes cuéntenos, esta exposición que se realiza en la plaza principal, donde está la histórica iglesia, ¿a partir de cuándo va a estar puesta en muestra? Eso todavía lo estamos evaluando. Justamente ayer estábamos conversando y nosotros ya hemos ganado el proyecto y vamos a armar ya debidamente los horarios y las puestas de estos paneles en los diferentes lugares, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, y a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir haciendo conocer a nuestro público desde nuestra página web. Correcto. A ver, ahora retomando, antes de entrar al tema histórico de San Juan de Lurigancho, porque hay mucho que hablar y compartir, y también un material que vamos a ver unos segundos más, es lo siguiente. Efectivamente, ¿no? San Juan de Lurigancho a veces se asocia con el penal, ¿no es cierto?, la cárcel. Hubo un alcalde que quiso cambiarle el nombre de San Juan de Lurigancho a Nuevo San Juan,
Juan. Conversé también con usted, tenía conocimiento que el nombre original es San Juan Bautista del Lurigancho, así fue fundado, pero es la única forma de buscar una identificación conociendo nuestro pasado, porque, y con esto termino esta parte de la pregunta, uno no se acuerda o conoce que antes hubo haciendas que hoy llevan el nombre de muchos asentamientos humanos y organizaciones que fueron, reitero, haciendas, Canto Rey, Canto Grande, en fin, los nombres inclusive, para que se hagan una idea los amigos televidentes que nos siguen, inclusive de las estaciones de tren eléctrico, por ejemplo, o que también la avenida Vice se llama así porque la familia Vice, una de las más poderosas económicamente y social en nuestro país, iba a tener su club campestre, ¿no es cierto? ¿Es así? Cuéntenos a ver. Sí, mire, justamente, como bien dice, muchas de las urbanizaciones como Zárate, Campoy, Chacaría de Otero, entre otras, deben su nombre a antiguas haciendas que estuvieron en este suelo. Estas haciendas, hay mucha gente que cree prejuiciosamente que San Juan del Lurigancho se inicia con invasiones, pero eso es falso. San Juan del Lurigancho, su poblamiento actual se inicia porque esos hacendados se van a convertir en agentes inmobiliarios. Ellos van a formar empresas inmobiliarias que van a vender sus propios terrenos para urbanizar. Así, por ejemplo, la hacienda Zárate en 1961 va a pasar a ser la urbanización Zárate. Lo mismo va a pasar con la hacienda Flores, que luego se va a convertir en la urbanización Las Flores, y así con las haciendas, las demás haciendas del distrito. En el caso de Canto Grande, como ahí, por ejemplo, lo que se ve también igualmente, se inicia porque los Vice eran los dueños de la pampa de Canto Grande, junto con los Rizos Patrón. Los Rizos Patrón tenían lo que ahora es la parte de Huáscar y los Vice el resto. Entonces ellos compran estas tierras de Canto Grande al Estado por un precio muy barato, aduciendo que esta era zona minera, y luego años después van a venderle a ese mismo Estado parte de estos terrenos a un precio mucho más elevado. Mientras tanto ellos van a urbanizar y van a vender las tierras de Canto Grande por terrenos bastante, vamos a poner, bastante amplios, ¿no? De más de 1.000 metros cuadrados, porque al principio, aunque parezca mentira, Canto Grande iba, como proyecto de vivienda, iba a estar dado para familias de clase alta y alta, ¿no? Inclusive por ahí se pensaba hacer de Canto Grande una especie de las Casuarinas, una especie de, así tipo La Molina, ¿no? Pero de la gente de la High Life, como se dice. Hubiese, ¿no?, sido quizás la zona más cara de Lima, quizás, ¿no? Probablemente, ¿no? Junto con otras zonas que están, por ejemplo, en las otras zonas del este, ¿no? Como es La Molina, por ahí Cieneguilla, inclusive nuestro vecino Lurigancho hacia la zona de Chosica, que también tiene sus zonas exclusivas. Entonces, ahí podemos ver un poco la historia de nuestro distrito, cómo los nombres que nosotros pensamos que vienen, o de dónde vendrán, o vienen de la nada, en realidad tienen un aspecto muy interesante, ¿no? En este caso, en las haciendas, ¿no? En el caso de Vice, justamente como lo mencionó, la avenida Vice viene de Fernando Vice Eslava, ¿no? Que era uno de los miembros de esta poderosa familia, de este grupo económico, que son los Vice, ¿no? Que ellos, al dar sus tierras, al urbanizarlas, al venderlas, van a poner la avenida Vice, ¿no? En nombre de su propia familia. Ahora, para irnos antes de los milenios hacia atrás, porque vamos a retroceder en el tiempo y estamos viendo en pantalla algunas imágenes, por ejemplo, geoglifos que se han encontrado que todavía persisten y quizás también con el paso del tiempo se han perdido. Lurigancho, ¿de dónde viene el nombre? Cuéntenos usted resumidamente de San Juan de Lurigancho. A ver. Sí, bueno, en principio sabemos que San Juan del Lurigancho pues tiene una doble etimología. Por un lado, el San Juan viene de un santo patrón, un santo que trajeron los españoles, que es San Juan Bautista, ¿no? Que lo trajeron cuando fundaron el pueblo del Lurigancho en 1570, 1575 aproximadamente. El Lurigancho sí tiene una historia más larga que proviene de la antigua etnia que vivió en estas tierras. Este grupo étnico llamado Lurigancho o Rurigancho, que era parte de del Curacasto del señorío de Ixma, vivía en estas tierras, y ellos le van a dar el nombre a lo que ahora es nuestro distrito, ¿no? Hay algo interesante, algunos me preguntan Rurigancho, ¿cuál es el verdadero? Bueno, en realidad son dos formas dialectales diferentes. Rurigancho se puede decir es un quechua más cusqueño de la sierra, tal como pronunciaban los incas, mientras que Lurigancho provendría de la misma gente que vivió en esas tierras. El quechua costeño tenía influencia aymara, y esta influencia aymara hacía que las R's se pronuncien como L's, ¿no? Y el sonido de las K's, de casa,
de kilo sonaban como Gs de gato. Entonces acá la gente pronunciaba Lurigancho, ¿no? Así con U al final también, ¿no? Entonces ese nombre se ha quedado hasta el día de hoy y ese es el nombre que le da a nuestro distrito. No tiene nada que ver con el penal, no tiene nada que ver con la delincuencia, como usted puede ver. ¿Y Urinhuancho y Alto Huancho tiene que ver algo ahí o no? No, le cuento. Lo que pasa es que Urinhuancho es una teoría antigua, ya que ya está desfasada y desactualizada. Urinhuancho fue una teoría que nace en los años 30 de un arqueólogo aficionado, que era el padre Villar Córdoba. Él había encontrado diversos restos de cerámica desde la zona de Huachipa hacia el fondo de la sierra. Entonces, hasta San Mateo de Huanchor. Entonces, él lucubró de que esa cerámica tenía parecido. Y como vio que había un Huachipa y un San Mateo de Huanchor, él lucubró, imaginó de que hubiera habido acá una etnia Huancho. Los huanchos que vivían arriba eran los Ananhuancho, que sería el San Mateo de Huanchor, y los que vivían en la costa, en el San Juan del Lurigancho, eran los Urinhuancho, que serían los que en ese tiempo se pensaba que habían poblado el distrito. En la actualidad esa teoría está desfasada. La arqueología moderna ha descubierto de que el padre Villar Córdoba había mezclado elementos, estilos cerámicos diferentes, y se había inventado esa palabra de Urinhuancho. No hay registros anteriores de esa palabra. Parece ser que se la inventó y caló hasta que luego, como unos 40, 50 años después, se descubrió de que no existían esa etnia y que más bien eran los Luriganchos los que habían vivido acá. Ahora, vamos a retroceder más en el tiempo, milenios quizás. Imaginemos que no había Plaza de Hacho, que es casi el puerto de ingreso la puerta de ingreso a San Juan del Lurigancho, y el río Rímac obviamente no estaba casi canalizado, llegaba hasta la misma falda del Cerro San Cristóbal, y todo eso obviamente era árido, pampa. Las huacas de Mangomarca o Campoy, corríjanme ustedes, estaban por ahí, uno sigue avanzando y más arriba, rumbo a Jicamarca, quizás Cajamarquillo, me estoy yendo muy lejos, se encuentran geoglifos que todavía existen, y hay comunidades, hay vecinos todavía que cuidan su huaca precisamente porque no quieren que estos geoglifos, los pocos que quedan, y estamos viendo las imágenes, desaparezcan. Cuéntanos usted este valor importante que tienen quizás pocos vecinos en valorar el lugar donde vive. Sí, mire, en realidad San Juan del Lurigancho tiene una historia muy larga, que aproximadamente se sabe que viene desde 9.000, un poco menos 9.000 antes de Cristo, con los primeros habitantes que fueron los cazadores-recolectores, que probablemente hayan venido de dos zonas, uno de la Sierra Central, a través de las lomas, de los cerros que se ponían verdes en invierno, aprovechando de que había animales que bajaban desde la sierra, y los cazaban y los perseguían y llegaban hasta acá para alimentarse de ellos. Y otro grupo probablemente vino desde la costa, desde el litoral, que serían que provenían desde el norte. Estos dos grupos étnicos serán los primeros pobladores de Lima y por ende de San Juan del Lurigancho también. Posteriormente, miles de años después, los pobladores se vuelven sedentarios, dejan la cacería y la recolección y empiezan a hacer cultos al agua, empiezan a hacer también canales de regadío. Y dentro de esa actividad de hacer canales de regadío y de hacer cultos al agua, es que empiezan a hacer las líneas o geoglifos de Canto Grande, que son 2.000, 2.500 años más antiguas que las de Nazca, imagínense. Estas líneas, estos geoglifos, tienen que ver, como lo mencioné, con los cultos al agua. Según María Rustorowski, ella piensa que había un dios llamado Con. Este dios Con era el que llevaba las lluvias, y probablemente los antiguos peruanos hacían estos geoglifos para, entre otras cosas, señalar a este dios donde debería llover, ¿no? Entonces están muy asociados estos geoglifos a esta acción de hacer de que llueva, porque es muy importante. Estamos en una zona costera, y en la zona costera, en el desierto, el agua es muy importante, y estos geoglifos eran parte importante de ese ritual en esta zona. Ahora, pueden verlos algunos. Ahora, no solo los vecinos, sino autoridades de turno que han pasado, por ejemplo, el gobierno local, del municipio. ¿Ha habido una intención desde el gobierno municipal de apoyar, de ayudar, de proteger, de conservar lo que queda de cultura, de historia, el rico patrimonio que tiene el distrito de San Juan del Lurigancho, o siempre hay dejadez? Se dice, no hay presupuestos del municipio distrital, toquemos las puertas del Ministerio de Cultura, antes INC, y así se pasan las décadas, años, quizás siglos, y realmente pues van desapareciendo los rasgos de historia. Cuéntenos, a ver. No, en líneas generales el gobierno local se ha desinteresado por el tema, salvo cuestiones puntuales por ahí, de repente ellos mismos a veces hacen sus propios guiados, ellos también a veces por ahí, si se le pide algo
te dan ciertas donaciones, como si haces una acción, una actividad con la gente, de sillas o toldos, pero más allá de eso no hay una política pública detrás, y eso es una pena realmente. Uh-huh. ¿Y de qué depende? ¿Voluntad política? Voluntad política básicamente, en realidad, porque, mira, inclusive yo le digo, no solo nosotros como Lurigancho, sino hay muchos grupos acá que realizan cosas maravillosas en diferentes ámbitos de la cultura, de la historia, del patrimonio cultural, y no reciben ningún apoyo del gobierno local. O sea, más bien es el gobierno local el que debería actualizarse, ponerse al día y empezar a gestionar con nosotros, que nosotros por varios años lo hemos estado haciendo solos prácticamente. ¿Y qué lugares del distrito, por ejemplo, qué vecinos están poniendo todo su esfuerzo, el punche, como se dice, para cuidar el lugar donde viven? Menciónenos, por favor. Mire, por ejemplo, en la zona de Mariscal Cáceres están los hermanos Mamani, Joel Mamani y Noé Mamani, que son gestores culturales que han realizado lo que es en los pilares del tren eléctrico, lo que he visto esas pinturas, son murales. Por ejemplo, ellos como vecinos de San Juan del Lurigancho han hecho la gestión para realizar eso ante el Metro de Lima. En la zona de Nuevo Perú, alrededor del paradero 12 de Las Flores, por Canto Chico, está la Asociación Haz tu Mundo Verde, que es una asociación la cual está dirigida por Jorman Cabello Zapalo y Hernán Vaca Carrillo, los cuales han realizado una serie de acciones a favor de la conservación y difusión de las lomas El Mirador. Hay caminatas, ¿no? Hay excursiones, tengo programadas, inclusive visitas, ¿no? Claro que sí. A la zona de Mangomar, que está la señorita Llovita, la cual, por ejemplo, ella realiza también acciones y actividades a favor de las lomas de Mangomarca. Hacia la zona de Campoy está el profesor Arturo Vázquez, que realiza su Inti Raymi inclusive, lo de en junio, y que realiza una labor impresionante en Campoy. Ya inclusive están haciendo su propio museo local. Es muy interesante, se da cuenta, o sea, está por ahí por todos lados. Uh-huh. Si no fuera por ellos, imagínense, ¿no? Que se va perdiendo la cultura, la historia. Y nos puede decir con precisión, de todo el distrito de Lurigancho, ¿cuál es la parte más rica en historia de la jurisdicción? Me refiero dentro de los límites, ¿no? Bueno, es difícil decir cuál es la zona más rica, pero yo me atrevería a decir, ya que ha estado poblada por miles de años, es la zona de la parte baja, ¿no? O sea, lastimosamente las urbanizaciones han ido destruyendo parte de lo que existía, pero yo me atrevería a decir que esa zona es la más rica porque ahí tenemos sitios arqueológicos que hasta ahora persisten, como la zona de Canto Chico, el sitio arqueológico de Canto Chico, el sitio arqueológico del Sauce, tenemos a Mancomarca, tenemos Campoy. Entonces toda la parte baja y media es muy rica en historia. La parte alta no es que no tenga, al contrario, también tiene bastante, pero a través de los miles de años ha servido sobre todo como zona de paso para las procesiones, las peregrinaciones que ha hecho la gente de la parte baja hacia lo que es el Apu Cerro Colorado, ¿no? Que es el cerro más alto de Lima. Que quizás la parte baja es más rica aún, por ende, porque está muy próxima a lo que era el Valle del Rímac. Por supuesto, eso sí, claro, porque ahí tienen el río, ¿no? Exacto. Entonces eso ha hecho de que el Valle del Lurigancho haya ido creciendo poco a poco a partir de la realización de canales de regadío desde el río Rímac y el río Guaycoloro hacia esta zona, ¿no? Uh-huh. Han sido miles de años de adaptación a un medio ambiente hostil que esta gente, con su inteligencia, su trabajo y sobre todo una disciplina constante, han logrado convertir este desierto en un lugar fértil. Uh-huh. Ahora, ya casi en la parte final, antropólogo Mejía, hace poco vimos las noticias que un vecino estaba haciendo una obra de construcción en su casa, estaba ampliando, creo, iba ya los albañiles a trabajar con cemento, con ladrillo, y encontró algo muy rico histórico. Cuéntenos, por favor, la anécdota. Sí, claro, el señor Tica es una persona muy amable, la cual al hacer su casa, no encontró de que había prácticamente todo un entierro de una élite del Lurigancho. Eso es algo histórico. ¿En qué parte exactamente hoy? Es en Santa Rosa del Sauce. ¿Ya? Ha sido encontrado. Santa Rosa del Sauce junto con Canto Chico fueron dos centros administrativos y religiosos de la época inca. Anterior a los incas, los Lurigancho sobre todo tenían sus centros administrativos en Mangomarca y Campoy. Cuando vienen los incas, imponen una serie de reglas, y una de esas reglas va a ser el cambio, el traslado de las poblaciones, especialmente de las élites,
a otros lugares. Entonces de Mancomarca y Campoy los trasladan a Canto Chico y al Sauce, y eso es lo que se ha encontrado ahora. Esta gente que fue trasladada a esa zona, parece ser que es un élite, porque por el entierro, el ajuar que tienen, conchas de espóndilo, cuestiones de metalurgia, todo indica que no eran gente del común, eran gente de la élite. ¿Y el vecino ha paralizado la obra? ¿Qué pasó? ¿Se detuvo todo? ¿Llamaron al Ministerio de Cultura? ¿Los llamaron ustedes? ¿Y qué ha pasado con la construcción? No, el señor Tica se comunicó con el arqueólogo Julio Abanto y pues inició las operaciones de rescate coordinando con el Ministerio de Cultura. Y eso es algo que hay que decirlo. El señor Tica nadie le va a quitar su casa ni se ha visto perjudicado, todo lo contrario. El señor Tica está muy orgulloso y está muy contento porque ha contribuido no solo a la historia de San Juan de Lurigancho, sino a la historia del Perú. Porque si ese descubrimiento, por un temor que él hubiera tenido, se hubiera desaparecido o lo hubiera dejado ahí nomás, hubiéramos perdido una parte importantísima de nuestra historia, ¿no? El señor Tica en la actualidad, como le digo, está muy contento. Hemos hecho una labor muy interesante transmitiendo esta información ahí a la población, y el señor Tica hasta ahora está muy agradecido por haberle hecho caso y por realizar todas las acciones junto con él. Para terminar, ahora sí, Antropólogo Mejía, mientras conversábamos, saludar también al señor, el vecino que tuvo esta iniciativa muy responsable. Para terminar, casi tenía una curiosidad, mientras dialogábamos hemos visto publicidad de hace más o menos 50 o 60 años, cuando Zárate empezaba a lotizarse. ¿Qué año puede usted atreverse a decir que, digamos, cambia esta idea, el proyecto que iba a ser, como usted ha dicho, una de las zonas residenciales más lujosas de la capital, de San Juan de Lurigancho, cuando vira el timón, debido a qué se produce este cambio? Bueno, eso sobre todo en la parte alta. Es muy interesante su pregunta, porque en realidad nuestro distrito al principio no tenía definido su aspecto social, por decirlo así. La idea de que San Juan de Lurigancho es un distrito eminentemente popular es relativamente moderna. Ya para la década de los 60, San Juan de Lurigancho no tenía todavía, podía ser un distrito para clases medias, por la parte de Canto Grande para clases altas. Entonces, todo eso va a variar para lo que tenemos en la actualidad, en la década de los 70, cuando por una falta de planificación urbana del gobierno central, es que los que toman las tierras de lo que es la zona del Puente Huáscar en el Agustino son reubicados hacia Canto Grande. ¿Puente Nuevo más o menos? ¿Es lo que era Puente Nuevo o...? Sí. Correcto. Más o menos por ahí. Correcto. Cuando son ubicados, el Estado peruano no sabe dónde, por decirlo así, no sabe dónde ponerlos. En Canto Grande hay sitio, ¿no? Entonces los traslada ahí, pero los traslada lastimosamente sin un plan concreto, ¿no? Supuestamente iba a ser la urbanización popular de interés social Huáscar, así, pero al final todo quedó, la mayor parte quedó en letra muerta, ¿no? Lastimosamente el Estado peruano no concreta mucho de lo que había afirmado, trasladando a la población a esta zona y dejándolos prácticamente abandonados. La gente que había comprado sus terrenos en Canto Grande, al ver esto, muchos se asustan y lo que dicen es, bueno, ya no compramos o vendemos nuestras tierras y nos retiramos, ¿no? Y ahí es donde hace el cambio que usted menciona. Antropólogo Mejía, de verdad muy rico, muy importante conocer la historia del pasado, porque como bien dice el principio, que uno no ama lo que no conoce, y más aún debemos conocer la historia precisamente para evitar que vuelva a pasar, eso ya en el plano político. La verdad, muchas gracias por conversar, por dedicar unos minutos acá al programa, y avísenos por favor cuando empieza esta exposición para difundirla y compartirla, y gracias por todo lo que hacen, por la historia, no solamente de San Juan de Lurigancho, sino por el Perú. Muy amable. No, muy amable a ustedes por invitarme a su programa. Correcto. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.